Este es el grupo conformado por Fran Vera y Orly Franco, Didáctica de la Literatura. Estrategia didáctica para la enseñanza de la lengua y literatura y el desarrollo de las macro habilidades de la lengua. Estrategias didácticas para la enseñanza de la lengua. Tenemos el teatro es de Huilo Roales ecuatoriano, Teatro sin límite. El contenido es: esto es parte del libreto, que se va a matar. Gritaba desesperada en medio del escenario, tal fama que tenía su talento histórico, y mientras la apuñalaba, el público veía fascinado en la escena. Solamente cuando quedó muerta sobre el charco de sangre, el público se puso de pie para aplaudir frenéticamente hasta con cierto miedo. En el género narrativo le vemos los elementos teatrales dramáticos, las características principales, la ironía dramática y las ideas difusas entre la ficción y la realidad. El objetivo es desarrollar la macro de las habilidades de lengua, el escucha, el habla, el leer y el escribir, e integradas a través del análisis de producción. En el enfoque tenemos el enfoque integrador del trabajo de las etapas de lectura, la prelectura, lectura, postlectura, la producción textual semática, gramática y semántica, componentes en el cual tenemos el objetivo, el contenido de métodos, técnicas, el recurso y la organización y la evaluación. Las etapas de la lectura, tenemos el objetivo, activar el conocimiento sobre el teatro de lo que vamos a realizar, lo que se va a presentar. Dentro de las actividades del torbellino de ideas sobre el teatro y la predicción del contenido, aparte del título. Y la metodología, las preguntas guiadas y el trabajo que se viene haciendo en equipo. En las etapas de la lectura, ya como lo hemos visto, comprender el texto de manera crítica dentro de la actividad de la lectura individual, subrayada a las palabras claves, y el método, la lectura expresiva, subrayado crítico. El análisis de las etapas de la lectura, la siguiente, sin límites. El objetivo, analizar el relato, sí. Tenemos ahí el objetivo, analizar el impacto del relato, la actividad de la discusión, de la función y realidad, y la método, la reflexión de la discusión dirigida. El análisis de la tabla de lectura sin límites, tenemos la prelectura, la lectura y la postlectura, la actividad del conocimiento, la relación con la ficción y la realidad, lo que nosotros tenemos que hacer y lo que vemos en las escenas. En la lectura, durante la lectura se observa cómo el texto juega entre líneas y el público es lo que quiere ver y provocar una reflexión sobre la percepción de la realidad en la representación teatral. En la postlectura, se debe de leer y analizar el impacto del teatro, destacando en críticas sobre el público consume la violencia por parte del entretenimiento, lo que nosotros vemos en esta obra. Y tenemos la tabla de las etapas de lectura, que es la prelectura, la lectura y la postlectura. Dentro de esas están todas las actividades en las cuales nosotros la hemos puesto con todos los objetivos en las otras clasificación para que se pueda manifestar. Tenemos los objetivos, los contenidos, las actividades, las metodologías, los recursos, la organización y la evaluación de lo que se va a realizar. Continúa mi compañero Fran. Hola, buenas noches. Bien, yo voy a continuar con lo que es la etapa de la producción textual, la parte semántica, pragmática y sintáctica. Ok, bien, entonces, ¿qué es lo que hace el estudiante en la etapa semántica? Se plantea un objetivo, producir un texto coherente sobre el cuento leído. Como una actividad de ejemplo, podemos poner crear una reseña breve del cuento. ¿Qué métodos o técnicas podríamos utilizar? Una redacción guiada, podamos hacer un trabajo individual. Siguiente etapa, la etapa pragmática y sintáctica. Generalmente en estas etapas siempre se suelen colocar actividades conjuntas
ya que en la etapa sintáctica literalmente es la que corrige los errores del texto y la etapa pragmática es aquella que lo relaciona con nuestro entorno social, ¿no? Entonces, una actividad muy buena para este tipo de etapas puede ser redactar un final alternativo de una historia y revisar los textos en pareja, ¿no? Para ver que no tengan los errores ortográficos, ¿no? ¿Qué método o técnicas podemos usar? Una escritura creativa, un taller de corrección. ¿Cuál va a ser el objetivo? Adecuar el texto al contexto y corregir su sintaxis, ¿no? Bien, si usamos nuestra historia, la que era la que teníamos ahí, ¿no? ¿Qué podemos decir sobre Teatro sin Límites? Bien, en la parte semántica podemos, tenemos que asegurar que el texto sea coherente y que las ideas estén bien organizadas. Este, la reseña o el análisis tiene que reflejar la esencia del cuento, rescatando sus temas principales como la confusión de la ficción y la realidad. ¿Qué podemos decir en la parte pragmática? Aquí se busca que el texto sea adecuado al contexto en el que se presenta. O sea que es importante que el análisis de las expectativas comprenda la interacción entre el teatro y la percepción de la violencia. Debe ser claro y directo, manteniendo un tono formal y reflexivo. ¿Qué hacemos en la parte sintáctica? En esta parte sintáctica, el único objetivo es asegurar que el texto sea correcto y no tenga faltas ortográficas. Y obviamente estén bien estructuradas las oraciones. Ok, aquí tenemos el cuadro que tenemos también en el trabajo sobre las actividades que creamos en la parte pragmática, sintáctica y semántica. Cada actividad tiene su objetivo, su contenido, su actividad, sus métodos y técnicas, recursos, la organización de la enseñanza y tiene su evaluación. Si cogemos como ejemplo la parte semántica, podemos poner la actividad, por ejemplo, la coherencia crear una reseña sobre el cuento leído, contenidos, coherencia textual y confesión de contenido, métodos, redacción guiada, recursos, una hojita de trabajo. La organización puede ser de manera individual y la evaluación puede ser la claridad de las ideas y la coherencia temática, ¿no? Y así tenemos una actividad planteada para cada una de las etapas, para la etapa semántica, para la etapa pragmática y para la parte sintáctica, ¿no? Bien, vamos a avanzar. Ok, el texto, la guía que hicimos de las actividades para desarrollar las habilidades macrocurriculares, digo, las actividades de las macro habilidades del lenguaje, requería que nosotros nos guiemos por las ideas rectoras. ¿Cuáles son las ideas rectoras que se mostraban en la charla magistral? Son cuatro. La primera idea rectora es que la didáctica desarrolladora, la segunda, la concepción integradora entre las macro habilidades del lenguaje, tercera, desarrollo de habilidades y la cuatro, la práctica intensa de la oralidad. ¿A qué se refiere con la práctica de la didáctica desarrolladora? El proceso de enseñanza se ve como un esfuerzo bilateral entre el docente y los estudiantes, donde el estudiante es el protagonista con la guía del docente. En la concepción de las macrohabilidades se debe integrar las cuatro que son hablar, leer, escribir y escuchar, ¿no? ¿Mediante qué? Mediante trabajo, mediante trabajo en grupo, mediante diferentes tipos de colaboraciones entre parejas y en sí. El desarrollo de habilidades. Las habilidades no solamente transmiten conocimiento, sino que priorizan el desarrollo de habilidades comunicativas, orales y escritas, que es lo que tenemos en nuestras dos etapas, la etapa de la lectura y la etapa de la producción textual. Y la práctica intensa de la oralidad. Muchas de nuestras actividades cumplen con esta práctica de la oralidad, ¿no? Para fomentar la participación activa de los estudiantes. Ok, vamos a hacer una pequeña reflexión de nuestro grupo que hicimos entre Orly y yo sobre las ideas rectoras. En la parte didáctica desarrolladora, el docente debe facilitar el protagonismo a los estudiantes, guiándolo en cada etapa de esta actividad. ¿Qué podemos decir en la concepción integradora de las macroactividades? Que a través de la lectura, la escritura y la expresión oral y la escucha activa, los estudiantes son capaces de desarrollar una competencia comunicativa integral. Las actividades del docente deben estar diseñadas para combinar estas habilidades de forma continua y natural. ¿Qué sigue? Desarrollo de habilidades. En la práctica, las actividades no solo se enfocan en la adquisición de conocimientos, sino que también se busca el desarrollo práctico de competencias lingüísticas. Por eso aquí tomamos los dos enfoques, de la producción textual y la etapa de la lectura, ¿no? La práctica de la oralidad. A lo largo de estrategias, las actividades orales como debates, exposiciones o de alguna manera tener una especie de charla, foro o casa abierta, fomenta a que el estudiante participe de manera activa usando su práctica oral, ¿no? Y que se mantengan motivados y comprometidos con el proceso de aprendizaje.
¿Ok? Así como elaboramos una guía para las etapas de la lectura y las etapas de la producción textual, también elaboramos una guía de actividades con las cuatro macrohabilidades del lenguaje. En este caso tenemos la habilidad de oralidad. Tenemos las tres etapas: la etapa preparatoria de la prelectura, la etapa del análisis o textualización, que es la lectura, y la etapa posterior, que es la postlectura, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, sería la discusión guiada sobre lo que saben o han escuchado sobre leyendas y su importancia cultural. ¿Qué podríamos textualizar? Un debate en grupos pequeños sobre el contenido y significado de la leyenda, énfasis en claridad o coherencia. En la etapa posterior, exposición oral de conclusiones y grupales en plenaria, ¿no? O una retroalimentación entre pares sobre la calidad y efectividad de las presentaciones orales, ¿no? Tenemos también una actividad fomentada para la escucha, que eso también está en nuestro trabajo. Tenemos también una actividad fomentada para lo que es la lectura y otra actividad fomentada para lo que es la escritura, ¿no? En el caso de la escritura, por ejemplo, podemos tomar de cuenta una lluvia de ideas para una creación de una relación alternativa, identificando posibles cambios en la trama o personaje, ¿no? Podemos hacer una redacción, una versión alternativa, usando una leyenda o utilizando un borrador como base. Ok, vamos a seguir, ¿no? ¿Cuáles son las conclusiones que hemos sacado en acciones de trabajo? La primera conclusión es que la estrategia permite integrar de manera efectiva las habilidades del lenguaje, leer, escribir, escuchar y hablar, facilitando un aprendizaje integral de los estudiantes a través de actividades que promueven tanto conocimiento teórico como el desarrollo de habilidades prácticas. Se fomenta un enfoque de enseñanza bilateral, donde el estudiante y el profesor trabajen juntos, pero el estudiante sea el protagonista con la guía del docente, ¿no? Y la estrategia no solo enseña contenidos lingüísticos, sino que también prepara a los estudiantes para aplicar sus habilidades comunicativas en diferentes contextos, contribuyendo a su formación integral como usuarios competentes del lenguaje, ¿no? Aquí tenemos nuestra biografía y nosotros hemos sido el compañero Orly Franco y Fran Vera. Muchas gracias.